Nuestro amado Jesús los acoge con todo su corazón en esta tarde y los felicitamos que hubieran sacado este tiempo para venir a aprender más de Él. Vamos entonces a disponernos, vamos a hacer como a doblar nuestras rodillas ante el nombre que está sobre todo nombre para hacer la oración inicial. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Papá Dios, ante tu presencia. Aquí estamos todos y están todas estas personas que con tanto amor han sacado este rato de su tarde, de su día sábado, para encontrarse contigo. Aquí estamos para alabarte, bendecirte, glorificarte por todas las maravillas, por todas tus bondades, por toda la ternura de tu amor. Queremos decirte, Papá Dios, que nos sentimos felices de tenerte como Padre, que nos sentimos felices de podernos llamar hijos tuyos. Ayúdanos, Papá Dios, a ser semejantes a ti, para que cuando nos miren puedan decir, realmente ella o él es hijo, hija de Dios. Amado Jesús, aquí estamos ante ti, ante tu corazón palpitante en el sagrario. Queremos decirte que gracias por tu entrega total, gracias por este regalo que nos das de celebrar dentro de poco esa Semana Mayor. Gracias por ese extremo, el extremo de tu amor, porque nos amas hasta el extremo, Jesús. Queremos decirte que te amamos, que queremos agradecerte de todo corazón la salvación que nos regalas a través de tu pasión, de tu muerte, de tu resurrección. Espíritu Santo, ilumínanos en esta tarde para que todo lo que vamos a escuchar, vamos a compartir, sea solo para la gloria de nuestro Padre Dios, de nuestro amado Jesús y tu misma gloria. Mamá María, llénanos de tu presencia, déjanos vivir en tu corazón inmaculado para que desde allí podamos ser ofrenda agradable a nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Corazón Inmaculado de María, bueno, entonces iniciamos en esta tarde este encuentro que le pusimos como nombre la reflexión sobre la Semana del Extremo Amor. Esa es la Semana Santa, la Semana del Extremo Amor. Vamos a meditar como la liturgia, un poquito pues como vamos a hacer un recorrido sobre la Semana Santa, para animarnos a vivirla con todo el corazón y con toda el alma. Yo me ponía a reflexionar en estos días que cuando vamos a ir a un entierro, como que nos ponemos la mejor ropita que tenemos, ¿cierto? Yo he visto que casi siempre en los entierros las personas van muy bien vestidas. Es como una costumbre. O sea, preparan su vestido, que sea negro, que sea elegante, para acompañar a las personas que están, ¿cierto?, viviendo el duelo. Entonces hay como una preparación, se determina como el espacio que vamos a sacar para ir a la misa, así la persona no sea muy católica, por solo quedar bien con los condolentes, va a estar en la Santa Misa del Entierro, ¿cierto? No es que en la misa de entierro siempre hay mucha gente, pues normalmente. Entonces, lo pensaba que nosotros vamos a participar del entierro de Jesús, de nuestro Rey. Entonces, la Cuaresma es como el vestido que preparamos para el alma, para participar de ese triduo pascual.
es el vestido que preparamos, cómo tenemos que estar presentados espiritualmente para ese momento, porque no es cualquier entierro, ¿cierto? Es el entierro por excelencia, es la muerte por excelencia, es la resurrección por excelencia. Entonces toda esta cuaresma nos hemos ido preparando con pequeños sacrificios o grandes, no sé, cada uno sabrá cómo lo ha hecho, con una experiencia de cambio de mentalidad. Si antes, como dice la lectura del apóstol San Pablo a los romanos, transfórmense con un cambio de mentalidad, ofrezcan sus cuerpos como hostia viva y santa a Dios, como una ofrenda agradable. Entonces la cuaresma nos lleva a tener como esa experiencia de transformación de mentalidad, o sea, no nos adecuamos a la mentalidad del mundo, sino que tratamos de tener la mentalidad de ¿quién? De Jesucristo, ¿cierto? Tratamos de configurarnos con la mentalidad de Jesucristo. Por eso muchas veces a los cristianos católicos nos toca vivir en contracorriente con el mundo. Si la mayoría de la gente está de acuerdo con la eutanasia, pues nosotros no. Si la mayoría de gente está de acuerdo con el aborto, pues nosotros no, porque tenemos la mentalidad de Jesucristo, que Jesucristo no aprueba la muerte, sino la vida, ¿cierto? Entonces, estamos, todas esas cosas que se tienen ahora de moda, entre comillas, en el mundo, es lo que nosotros no podemos aceptar, porque nosotros tenemos que vivir en una mentalidad distinta, tenemos que vivir en una vida nueva. Entonces, por eso le puse inspirada por el Espíritu Santo, pues porque esto no le sale a uno solamente por ser uno mismo inteligente o por tener experiencia en ciertas cosas, no, eso es pura obra del Espíritu Santo. Por eso le pusimos la Semana del Extremo Amor y vamos a escuchar, nuestra hermana Elizabeth nos va a proclamar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 16 al 17. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio, en cambio el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué bello este Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que el mundo se salve a través de él. Y aclara el Evangelio. No fue, dice Jesús, no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Entonces, ¿qué pasa? La condena no la da Dios. La condena es aquel que no cree en el que da la salvación. Si una persona no cree en el único que nos da la salvación, que es Jesucristo, automáticamente está ¿qué? Condenado, porque no ha recibido el regalo de la salvación. Entonces la salvación ya es un regalo que se nos ha dado porque Jesús ya ha muerto en la cruz por nosotros. Pero entonces, lamentablemente nosotros es como si recibiéramos un regalo y no lo abriéramos. ¿No les parece eso muy lógico? Cierto, uno normalmente lo primero que hace cuando recibe un regalo es ¿qué? Abrirlo, mirarlo y contemplarlo, ¿cierto? Saber qué es lo que nos dan. Y nos ponemos muy felices con los regalos que nos dan, ¿cierto? Entonces, lamentablemente la salvación que se nos ha dado en Jesucristo es un regalo que muchas personas tal vez no lo han abierto. Y por eso viven como condenadas, estando ahí con el regalo en sus manos. Entonces nosotros tenemos que abrir el regalo y ponernos el vestido de Jesucristo. Ponernos a Jesucristo, que es configurarnos con Él para parecernos a Él
y esa es la salvación. Vivir como Jesús es ya aceptar la salvación de Dios. Dice también, vamos a escuchar una palabra muy bella de Isaías, donde nos recuenta lo que va a pasar en la pasión de Jesús. Es muy bello porque muchos siglos antes, como en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías hace como un retrato de lo que va a pasar con Jesucristo. Es hermoso. Entonces vamos a escucharlo. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor del Señor a quien se le reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su muerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es hermosísimo, ¿cierto? Nos muestra claramente qué es el sentido de la muerte de Jesús y de su pasión. Es hombre de dolores, familiarizado al sufrimiento. Este texto es de Isaías 53, del 1 al 9, por si lo quieren anotar. Isaías 53, del 1 al 9. ¿Cómo sería el sufrimiento de Jesús, que dice que es un hombre de dolores y es familiarizado con el sufrimiento? ¿Se alcanzan a imaginar cómo sería lo que él sufrió? Y lo que sufrió, lo sufrió por mí. Por mí. Como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y en esa frase él se basa toda su espiritualidad. Entonces él me amó y se entregó por mí. Dice que eran nuestras dolencias las que él llevaba. ¿No les parece una noticia muy maravillosa? Que mis dolencias ya las cargó Jesús. ¿Sí sabían eso? Que ya él cargó con mis dolencias. Tal vez tus dolencias puedan ser muy fuertes, puedan ser para ti casi que inaguantables, pero Jesús ya las cargó, ya él las ha llevado en sí. Dice, eran nuestros dolores los que le pesaban. Entonces las dolencias, los dolores, eran nuestras faltas por las que él fue destruido. Miren esa palabra tan fuerte. Eran nuestras faltas por las que él era destruido. Y estas palabras se dijeron siglos, muchos siglos antes de la venida de Jesús. Miren cómo se nos profetiza en Isaías eso que iba a pasar con Jesús.
Eran nuestros pecados por los que era aplastado. Miren todas estas palabras tan fuertes: destruido, aplastado, lo que le pesaba era destruido. Dice, por sus llagas hemos sido sanados. O sea que sus llagas ya nos dieron ¿qué? La salud, la sanación. Porque fueron muchas las llagas, él fue totalmente llagado, todo su cuerpo era una llaga viva. Entonces, esta primera parte nos ayuda a meditar en lo que vamos a contemplar en la Semana Santa, por lo que nos estamos preparando para vivirla plenamente, para vivirla con todo el corazón, porque es revivir, rememorar esa entrega de Jesús por mí, esa entrega de Jesús por todos nosotros. En el Domingo de Ramos vamos a ver cómo se le hace una entrada triunfal a Jesús. Él pide un caballo para entrar a Jerusalén. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Qué pide? Un burro. ¿Qué significa un burro? Como un animal de carga, ¿cierto? Un animal humilde. Porque los que son muy vanidosos tienen sus caballos de paso, ¿cierto? Los caballos son soberbios. Pero Jesús, por su humildad, ha querido entrar en un burro, no un burrito, que no había montado nadie, porque lo iba a montar el Rey de Reyes. Entonces entra y en una alabanza a Dios con gran alegría por los milagros. Cuando Él entra a Jerusalén, las personas hacen muchas alabanzas porque habían visto muchos milagros de Jesús. Entonces empiezan a alabar a Dios con gran alegría y dice, bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Y dice más adelante en este texto donde Él entró glorioso a Jerusalén, que al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. ¿No les parece muy doloroso? Que Jesús se acerque a mí y llore por mí. ¿Cómo sería eso de doloroso? Y que diga, si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz, porque no has conocido el tiempo ni la visita de tu Dios, porque Él sabía que aunque lo estaban alabando y estaban extendiendo sus capas en el camino para que Él las pisara, esos mismos iban a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar. Él tenía claro en su mente y en su corazón todo lo que iba a pasar. Por eso el Evangelio dice que Él les dice a los apóstoles que al Hijo del Hombre lo entregarán, lo matarán, lo azotarán, lo matarán y al tercer día resucitará, porque Él ya sabía todo lo que iba a vivir. Entonces hoy escucha, como fruto de ese Domingo de Ramos que vas a vivir, estas palabras de Jesús: si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz. ¿Cuál es el camino de la paz? El mismo Jesucristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, caminar en Él y por Él y para Él es el camino de la paz. Aceptarlo a Él es aceptar la visita de nuestro Dios. El lunes santo vamos a escuchar un evangelio muy bello que es de San Juan 12:1-11, donde María le unge los pies a Jesús. María Magdalena le unge los pies a Jesús con un perfume muy caro. Entonces él es criticado por los apóstoles, más que todo por Judas,
porque dice que cómo es posible que él permita que un perfume tan costoso se lo derrame y caiga en los pies, que ese perfume había servido para los pobres. Pero dice el Evangelio que no le interesaban los pobres, sino que él se robaba lo que llegaba a la bolsa común. Entonces miren lo triste. Y Jesús les hace ver que ella está adelantando la unción de su cuerpo muerto. Miren lo lindo, porque en ese tiempo a los cadáveres los ungían con unos aceites y con unos perfumes. Entonces María Magdalena lo que hizo fue consolar el corazón de Jesús ungiendo los pies de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros en estos días que está Jesús, está ya aproximándose otra vez ese tiempo de dolor, cómo lo vamos a consolar? ¿Cómo nosotros con nuestras lágrimas, con nuestros pequeños renunciamientos, con eso de que podemos, algo que nos gusta mucho, lo dejamos para ofrecerle a Jesús ese renunciamiento? Tal vez algo que nos dan y que no nos gusta, nos lo comemos con acción de gracias. Tal vez esa persona que me miró feo, voy y la saludo con cariño, así no me devuelva el saludo. Tal vez esa persona que me está haciendo daño, empiezo a orar de una manera amorosa por esa persona. ¿Cómo comprendo yo a mi familia? La escucho cuando quieren hablar. Escucho a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, me siento a dialogar con ellos. Todo eso son pequeñas cosas que con eso ustedes ungen los pies de Jesús. Entonces, el martes santo es muy doloroso porque empieza prácticamente de una manera profunda la pasión de Jesús con la traición de Judas. Ahí nos anuncian la traición de Judas y la negación de Pedro. Entonces nos narra ahí cómo Judas ya Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y dice: uno de vosotros me va a entregar. Y él, en vez de recibir el consuelo de Pedro, recibe esa palabra de soberbia de que yo estaré contigo hasta el último momento, y Jesús le dice: qué pena, mijito, pero me va a negar 3 veces. Entonces Pedro saca pecho como muy seguro de que va a estar con él, y mentira, lo niega. Eso nos pasa a todos nosotros. Nosotros muchas veces con nuestras incoherencias, con nuestras faltas de virtud, negamos a Jesús, con nuestras soberbias, con nuestros egoísmos, con tantas cosas, nosotros con los apegos, con esa vanidad que nos lleva a tener que comprar todo lo que hay nuevo, con tantas cosas o apegos a lo material, negamos a Jesús. Entonces el miércoles santo nos van a compartir sobre cuando se consuma la traición de Judas, cuando él va a donde los sacerdotes y lo vende. ¿Por cuánto? ¿Quién se acuerda por cuánto vendió? Muy bien, doctor Giovanni, por 30 monedas. Entonces imagínense que por 30 monedas, o sea, es algo increíble. Por una cosa de nada venden al maestro, solo por una ambición, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que seguramente Judas, como Judas tenía un pensamiento muy errado del reinado de Jesús, él seguramente pensaba que Jesús se iba a salvar cuando lo fueran a capturar, que él se iba a volar. Porque como él había visto que en otro momento iban a despeñar a Jesús, ¿se acuerdan cuando de la sinagoga lo empezaron a arrastrar para tirarlo? Y él se escabulle, poderosamente se escapa de ese momento porque no había llegado su hora. Entonces seguramente Judas, ¿qué diría?
Pues como Él es poderoso, Él no se va a dejar capturar, no se va a dejar matar y quedamos con la platica. ¿Sí? Porque Él tenía esa mentalidad de que Él era un rey según el mundo y que Él iba a acabar con los romanos y iba a reinar Él. Entonces, lamentablemente, es una mala concepción de lo que Jesús había enseñado de cuál era su reinado de amor. No conocía realmente quién era Jesús. Y lo vemos porque mire el remordimiento tan grande que le da Judas cuando ve que Jesús lo están condenando y él se deja porrear y se deja arrastrar y se deja encadenar. ¿Sí? Miren que él sintió un gran remordimiento y fue ante los sacerdotes a decir, él es inocente, yo me equivoqué. A unos niños un profesor les dijo, niños, ¿ustedes qué hubieran hecho si hubieran estado en el pellejo, pues en la situación de Judas? Y un niño dijo, yo no me hubiera colgado de un árbol, hubiera ido corriendo a colgarme del cuello de Jesús y Jesús me hubiera perdonado. ¿No les parece muy bello eso? Hubiera ido corriendo a colgarme del cuello de Jesús y Jesús, estoy seguro que me hubiera perdonado. Los niños a veces nos dan tantas lecciones, ¿cierto? Entonces, como Judas no tuvo arrepentimiento, sino remordimiento, es muy distinto, ¿cierto? Cuando hay un verdadero arrepentimiento y hay una conciencia de a quién es el que se ofende. Entonces, esa conciencia nos lleva a una mentalidad diferente, a un cambio, a una conversión, no a un remordimiento. Porque el remordimiento nos centra en nosotros mismos, en nuestra culpa, pero la conversión y el arrepentimiento nos da lágrimas de amor, de saber que hemos ofendido al amor de los amores, que hemos ofendido al que más nos ama, que hemos ofendido al que nos ama de verdad. Bueno, entonces el Jueves Santo vamos a tener nos van a proclamar un evangelio muy bello que es San Juan 13, del 1 al 15, por si lo quieren meditar en sus casas. Y es donde dice al inicio que Jesús, habiendo llegado a su hora, amó a los suyos y los amó hasta el extremo. Por eso puse así la semana del extremo amor, porque dice el evangelio que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el extremo, o sea, extremo en todo el sentido de la palabra. Entonces ese jueves tenemos un acto muy bello que es el lavatorio de los pies en las parroquias. Ustedes ven que hay personas que se prestan para que el sacerdote les lave los pies como un signo de lo que Jesús hizo con los apóstoles. Él se quitó el manto, se ató la toalla y empezó a lavarle los pies. ¿A quién le lavó los pies? Al que lo iba a traicionar, al que lo iba a negar, al que lo iba a abandonar, porque todos lo abandonaron. El único que permaneció con él fue ¿quién? Juan. Entonces a ellos les lava los pies. ¿Será que nosotros estamos en condición de lavar los pies al que nos ha matado un ser querido? ¿Al que ha secuestrado a un familiar? ¿Al que ha violado a uno de los integrantes de nuestra familia? Y Jesús nos da ese ejemplo. Nos lo da, es que miren, es que eran los allegados de su corazón, los íntimos. Eran los que compartían con él todos sus momentos, los milagros, el momento en que caminó por las aguas, el momento en que repartió pan a tantas personas. Miren, compartieron con Jesús muchos momentos, fueron muchos, o sea, Él les daba toda la confianza a sus apóstoles, les entregó su corazón, les entregó su intimidad. Y ellos lo traicionan, lo niegan y lo abandonan. Y a esos fue los que Jesús les lavó los pies.
Y a mí hoy me quiere lavar los pies. A ti te quiere lavar los pies. No sé si alguna vez han hecho ese ejercicio espiritualmente de sentir que Jesús les lava los pies. Es hermoso ver a Jesús arrodillado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, arrodillado ante mis pies. No se imaginan cómo llora uno de alegría y de ternura, porque no le vamos a decir como San Pedro, ¿qué tal que tú me laves los pies? Pues claro, hay que entender a San Pedro también, porque imagínense que los que lavaban los pies de los invitados eran los esclavos, no era el dueño de la casa. El dueño de la casa tenía a su esclavo y el esclavo lavaba los pies de los que llegaban, porque los pies llegaban muy sucios, porque ellos andaban en sandalias y eran terrenos muy, ¿cierto?, como pedregosos. Entonces ellos llegaban a la casa y el primer acto de deferencia que tenía el dueño de la casa era hacerle lavar los pies a los invitados. ¿Y cómo les parece que Jesús, siendo el dueño y Señor, Él actúa como un esclavo? ¿Tú sabías que Él ante ti se muestra, se pone como un esclavo para lavarte los pies? Imagínense que Jesús, cuando Pedro le dice, Jesús le dice, entonces no tienes parte conmigo si no te dejas lavar los pies. Porque Jesús quería que ese signo, que esa emoción que ellos sentirían dejando lavar sus pies por el Rey de Reyes, ellos también experimentaran la alegría que da lavarle los pies al prójimo. ¿Sí? Entonces estamos llamados, así como nos dejamos lavar los pies de Jesús, también hay otra cosa muy bella y la pueden hacer en oración. Hacer que ustedes son los que le lavan los pies a Jesús. Decirle, Jesús, hoy te toca a ti. Hoy te voy a lavar los pies. Con mis lágrimas de conversión, con mis lágrimas de amor, de gratitud. También hoy te quiero lavar los pies a ti como tú me los lavas a mí. Sí, entonces miren qué belleza. El Jueves Santo tenemos 3 regalos muy grandes, que es el mandamiento del amor. Por eso Él le lava los pies a los discípulos, porque Él les dice que así como Él ha hecho eso, que es el Señor, que ellos lo hagan entre ellos. Está el regalo de la Eucaristía, porque Él dice, tomen y coman, que este es mi cuerpo, tomen y beban, que esta es mi sangre. Entonces instaura el gran regalo de la Eucaristía, donde nos anuncia que Él se nos queda vivo y palpitante en la Eucaristía. Entonces tenemos que amar mucho la Eucaristía y tenemos que tratar de estar, siquiera no dejar pasar máximo un mes para confesarnos, para que estemos en gracia y permanezcamos en gracia para poder comer a Jesús, para poder alimentarnos de Él, para poder dejar que ese corazón entre en nuestro corazón y palpite al unísono con el nuestro. Tenemos también otro regalo, que es el sacerdocio, porque Él les entrega eso para que lo hagan en conmemoración mía, o sea que Él les da esa potestad a los apóstoles y a través de ellos a los sacerdotes de poder convertir esa hostia en el cuerpo de Jesús y ese vino en la sangre de Jesús. El Viernes Santo, el jueves por la noche, antes de pasar al viernes, tenemos un momento muy precioso para que ustedes aprendan a vivirlo. Es la visita a los monumentos. Si ustedes no van a disfrutar un rato de oración profundo visitando un poco de monumentos, mejor quédense en uno solo, pero hagan este esfuerzo de imaginar que ustedes entran a la prisión donde está Jesús en el calabozo. Encarcelado.
Entonces ustedes en esa noche pueden meditar todo lo que había en el corazón de Jesús, ahí encadenado en esa prisión. ¿No les parece muy hermoso? Hay una parte muy bella en la película de Mel Gibson que pone a la Virgen escuchando en el piso, tratando de escuchar abajo lo que pasa con Jesús en el sótano de la prisión. Entonces nosotros consolemos a la Santísima Virgen esa noche, porque ella sabía que estaba prisionero mientras que llegaba el momento de su muerte. Entonces Él se hizo prisionero por nosotros, éramos nosotros los que teníamos que estar en una prisión, y en una prisión eterna, porque eso es el infierno, una prisión eterna. Nosotros éramos los que tendríamos que estar prisioneros, y Él se hace prisionero por nosotros. Entonces ese momento es para contemplar a Jesús y acompañarlo, porque ustedes se imaginan qué sentiría Jesús teniendo todo el poder para zafar las cadenas y salir de ahí. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Él tenía el poder de salirse de esa prisión? Él podía, pero Él asume libremente esa prisión porque todo era parte de esa pasión para salvarnos. Entonces imagínense más el dolor que Él sentía sabiéndose poderoso y tener que asumir cada detalle de la crueldad de Satanás. Cada detalle, porque Satanás se desfogó en Él por lo que quería hacernos a nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante ese momento. El Viernes Santo tenemos la Pasión. Vamos a contemplar en esa celebración de la Pasión, que no es propiamente Eucaristía, no es la Santa Misa, sino una celebración de la palabra, porque toda la misa se convierte en 3 días. O sea, esos días es un triduo, que es una Santa Misa por partes, ¿sí? Entonces el viernes, por eso no es propiamente la Santa Misa, sino una celebración de la Pasión. Y se nos lee el Evangelio donde narra toda la Pasión. Es un Evangelio muy largo. Pero imagínense, si el Evangelio es muy largo, ¿cómo sería de larga la Pasión para Jesús y para la Santísima Virgen? Entonces nosotros en ese momento, para contemplar la Pasión, tenemos que vivir tres momentos muy importantes. Contemplar la pasión del Padre. Nosotros pocas veces contemplamos a Papá Dios en lo que sentía viendo a su Hijo padecer. ¿Ustedes se imaginan a Papá Dios viendo todo lo que le hacían a su Hijo? Imagínense el dolor para nuestro Papá Dios, viendo que nos entrega un Hijo hermoso y se lo entregamos vuelto nada, como dice la palabra, que no tenía apariencia de belleza, era como un gusano. Entonces imagínense por un momento lo que sentiría Papá Dios viendo a su Hijo así y sabiendo que era por amor a nosotros, que Él no paraba eso, porque Él lo podía parar, pero Él quería llegar hasta el fin de nuestra redención, de nuestro rescate. Solo así podría rescatarnos a nosotros de las manos del enemigo. Del Hijo, pues imagínense Jesús, todo lo que experimentó. Imagínense el dolor de Jesús cuando le decían, si has dicho que Dios te quiere tanto y que eres el Hijo de Dios, tírate de la cruz, que Él te salve. ¿Cómo sería de humillante para Él saber que le echaban en cara que era Hijo de Dios? ¿No les parece muy doloroso? Que ustedes estén en una dificultad y alguien les diga, no tiene pues un papá muy bueno que le ayude, y que su papá no puede hacer nada. Doloroso, ¿cierto? Que puede hacerlo, pero no lo hace porque es el misterio de la redención. Y la pasión de la Santísima Virgen María. Vamos a acompañar mucho a la Santísima Virgen María en esa meditación de la pasión, porque ella estaba totalmente con el corazón desgarrado. Ya todo lo que experimentó Jesús en la pasión lo experimentó ella interiormente.
Y ustedes, las que son mamás aquí, saben que cuando tienen un hijo enfermo, prefieren ustedes enfermarse en que su hijo sufra. ¿Sí o no? O los que son papás, prefieren que les pase a ustedes lo que sea, pero no a sus hijos. Entonces eso mismo experimentó la Santísima Virgen. Ella quería que todos se lo hicieran a ella, pero no a su hijo tan amado, que lo cuidó en la cuna, que le dio a tomar su leche, que lo cuidó, que lo alimentó, que lo caminó con él por todas esas dificultades. Entonces es como acompañar a nuestra Mamá María en esa pasión. El Sábado Santo es un día muy hermoso porque vamos a participar de un silencio. Nosotras aquí tenemos esa dicha de experimentar un silencio profundo, porque el amado está dormido, o sea, Jesús está muerto. Sí, es como ese momento en que Él se muere para experimentar el infierno. ¿Qué significa el infierno? Una vez un padre nos explicaba muy bellamente que el infierno es la absoluta soledad del ser. Imagínense por un segundo ustedes estar solos en la vida, solos, pero solos es solos, no tener a nadie, a nadie, a nadie. Eso es el infierno, una absoluta soledad del ser. Y Jesús experimentó el infierno porque Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ustedes se imaginan el dolor de Jesús después de que había dicho que mi Padre nunca me deja solo. Mi Padre siempre está conmigo, dicen muchos textos del Evangelio. Y ahora, ¿cómo sería la experiencia de cargar con todos los pecados que experimenta la ausencia de su papá? Entonces, imagínense que es contemplar ese silencio de Dios, ese silencio profundo. Por eso ese día tenemos que estar más bien en silencio, tenemos que estar como en meditación ese día, tratar de no hablar mucho para que podamos contemplar ese silencio tan profundo. Y tenemos la vigilia de las vigilias, que es la vigilia pascual. La vigilia pascual pues tiene varias liturgias. Es la vigilia, la madre de todas las vigilias de la liturgia. Es muy importante porque ese día celebramos el que Jesús haya muerto y haya vencido el pecado y la muerte con la resurrección. Entonces, por eso tenemos la liturgia de la luz, es la primera. ¿Se acuerdan que entramos en oscuras? A oscuras, el templo está a oscuras. Una vez fue muy bello porque escuchamos a un joven que se convirtió, que era homosexual, y Dios lo llevó a un templo y en ese momento estaban celebrando la vigilia pascual. Y él tuvo una conversión profunda. Entonces es muy bello porque es un momento entre cómo se ve que la luz de Cristo rompe las tinieblas del pecado, las vence, ¿sí? Entonces, por eso se llama la liturgia de la luz, en el que se canta un pregón pascual muy bello, donde se hace como un recuento de la historia de la salvación. Tenemos la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra vamos a tratar de resumir un poquito lo que son las lecturas de ese día. Ese día tenemos 6 lecturas del Antiguo, una lectura del Nuevo Testamento, el Evangelio y salmos entre cada lectura. Les pido con todo mi corazón que sean muy atentos a esa liturgia de la palabra, porque es una riqueza infinita. Imagínense que la primera lectura es del Génesis, donde nos narra la creación, cómo el desbordamiento del amor de Dios, de ese desbordarse el amor de Dios, se crea el universo. O sea, ya Él no podía más con su amor, y ese amor se desborda y se crea el universo, la creación. Entonces, en la segunda lectura nos hablan del sacrificio de Abraham. ¿Se acuerdan de ese texto?
donde Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su único hijo. Entonces, en esa lectura vamos a contemplar cómo cuando Abraham iba con su hijo, lo que pasa con Abraham es lo que pasa con Papá Dios cuando Jesús está en el huerto de los olivos. El niño le dice a Abraham, le dice, papá, pero es que tenemos todo para el sacrificio, la leña, todo, pero no tenemos el cordero. Y Abraham, ¿qué sentiría en su corazón sabiendo que el que iba a ser el cordero era él? Es lo mismo con Jesús y el Padre. Jesús le dice, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces miren el dolor para Papá Dios saber que Jesús, hijo, tú me has dicho que sí, yo acepté ese sí, te debo dejar morir. Entonces miren que el dolor de Abraham es el dolor del Padre Dios, pero con la diferencia de que Dios no deja que mate a su hijo, ¿cierto? Le dice a Abraham, ya no más, ya sé que me amas y que me prefieres a mí. Pero él no pasa lo mismo, él debe seguir toda la consumación de la entrega de su hijo. ¿Pero por qué? Porque era la única forma de rescatarnos. ¿Por qué? Porque nos dio la libertad. Si él no nos hubiera dado la libertad, él nos podría obligar a ser de él. Pero como nos hizo libres, nosotros por nuestra libertad nos habíamos entregado a Satanás. Entonces él nos tiene que rescatar de esa forma. En la tercera lectura tomada del Éxodo se nos narra la salida de la esclavitud. Sí, como es sacar el pueblo de Israel, que Dios los saca por medio de Abraham y se liberan de los egipcios, exactamente, se me había pasado la palabra. Entonces él los libera de los egipcios y les da la salvación, les da la libertad, ¿cierto? Les da una libertad porque eran esclavos. Entonces esa agua que se divide, que primero los deja pasar a ellos y que después acaba con los egipcios, es el agua que nosotros después en la liturgia bautismal vamos a recordar que es el agua que nos bañó cuando fuimos bautizados. También tenemos la lectura de Isaías, la cuarta, que es una palabra muy bella, es una declaración de amor cuando dice Dios, con amor eterno te quiero, te amo, con amor eterno. En esta lectura se nos da una declaración de amor muy bella y nos dice que así los montes vacilen, no vacilará su amor. En la quinta vamos a escuchar la lectura de Isaías 55, donde nos habla muy bellamente de que así como la lluvia baja a la tierra y no se va otra vez, sino habiéndola dejado lista para fecundar y para dar fruto, así es toda palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí sin haber producido fruto. Entonces, toda cita bíblica que ustedes escuchen o lean con atención, no se queda infecunda en su corazón. ¿No les parece muy bello? Toda palabra hace su obra en su corazón, en tu corazón, en mi corazón. Y sigue la lectura de Baruch, del profeta Baruch, donde dice, es muy impresionante porque el profeta dice, es que dejaste la fuente de la sabiduría, es que dejaste la fuente de la sabiduría. Nos hace como una advertencia, que no dejemos la fuente de la sabiduría que es Cristo. Y dice al final esta cita bíblica, felices somos nosotros que sabemos lo que agrada, lo que gusta al Señor. Somos felices, ¿cierto? Ustedes aquí, yo sé que todos ustedes, los que están aquí y los que están viendo por el canal de la Guardia de Honor este mensaje, son felices. Nosotros somos felices porque sabemos lo que le agrada a Jesucristo, lo que le agrada a nuestro Papá Dios, lo que le agrada al Espíritu Santo.
Entonces dice la otra lectura, que es de Ezequiel, que lo rociaré con agua pura. Oigan pues qué belleza, en esa lectura se nos anuncia que Él nos rociará con agua pura. ¿Cuál será esa agua? La que brota del costado abierto de Jesús. ¿Cómo? Muy bien. Nos rociará con agua, nos lo anuncia desde hace siglos, nos lo anunció Ezequiel, que nos rociaría nuestro Dios con un agua pura y que nos daría un corazón nuevo, que en vez de ese corazón de piedra nos pondría un corazón de carne. Imagínense qué hermosura. Estos anuncios de estas, ¿no les parece muy bella esta liturgia de la Vigilia Pascual? Hermosa, ¿cierto? Entonces dice que nos dará ese corazón. Entonces hagamos nuestra esa promesa. Digámosle: Jesús, yo quiero que cambies mi corazón de piedra por tu corazón de carne. Que configure mi corazón con el de Él. Dile en tu oración: configura mi corazón con el tuyo. Y ya encontramos la lectura de San Pablo a los Romanos. Antes de proclamar esa lectura se entona con mucha alegría el Gloria. Es un himno muy hermoso que es el Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Es ese Gloria que se exulta, se canta, y en ese momento se encienden las velas y toda la gente se pone feliz porque se anuncia, se vive la resurrección de Jesús. Porque ya en contados segundos se nos proclamará el Evangelio de la resurrección. Entonces continúa la lectura de San Pablo a los Romanos con el bautismo, hablando de que por el bautismo somos sumergidos en la muerte de Jesús y por el bautismo somos también devueltos a la vida por la resurrección. Entonces nosotros, cuando nos bautizaron, nos mataron el hombre viejo o la mujer vieja, digamos el ser de pecado, y nos dan el compartir la resurrección y la vida nueva de Jesús, que es lo lamentable, que nosotros ya recibimos ese regalo en el bautismo y muchas veces lo dejamos perder con nuestra vida que se aleja de Dios. Pero si nosotros conserváramos la gracia bautismal, siempre permaneceríamos en esa experiencia de la muerte de Jesús y la resurrección, la vida nueva. El Evangelio es el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 1 al 12, en la que en resumen dice que le dice los ángeles a las mujeres, entre ellas María Magdalena: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso nos lo pregunta los santos ángeles a nosotros todo el tiempo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Lamentablemente nosotros buscamos más en los muertos que en la resurrección de Jesús. Nos quedamos con un Jesús muerto y no hemos vivido el regalo de su resurrección. Entonces es para que meditemos este gran misterio de la resurrección de Jesús. Luego sigue la liturgia bautismal, en donde nos rocían agua bendita, nos bendicen el agua y hacemos la renovación del bautismo. Es muy hermoso porque ese día renovamos, es como si nos volvieran a bautizar. Pues es una palabra, pero es la renovación, no es otro bautismo, sino que es la renovación, donde hacemos la renuncia. El sacerdote nos pregunta: ¿renuncian a Satanás y a sus obras? Y así nos hacen varias preguntas sobre ese tema de Satanás. Y después nos dicen: ¿crees? Y decimos a todo lo que él nos dice: sí, creo. Entonces, cuando lo digamos, digámoslo con todo el corazón, no entre los dientes: sí renuncio, sí creo. No, con todo el entusiasmo: sí renuncio, para que Satanás escuche que estamos renunciando a él, ¿sí o no? Y cuando digamos sí creo, para que él se dé cuenta que no creemos en él, sino en Jesucristo. Luego sigue la liturgia de la Eucaristía y con ella termina nuestra vigilia pascual.
Entonces, este es un recorrido que les he querido compartir con la ayuda del amado Jesús para que ustedes vivan de una manera distinta la Semana Santa, para que ustedes saboreen esos momentos de la Semana Santa y no sea una Semana Santa más, sino un revivir esa experiencia del amor de Dios que se nos da, ese amor de Papá Dios que se nos da en su Hijo Jesucristo en su muerte y resurrección. Vamos a darle gracias a Jesús, vamos a cerrar los ojos, vamos a pensar que estamos al pie de la cruz, vamos a decirle a Jesús que queremos contemplarlo, ahí llagado, martirizado, aplastado por mis pecados. Jesús mío, eran mis pecados, mis faltas, las que te tenían aplastado, destrozado, humillado. Eran mis dolencias las que tú llevabas. Gracias, amado Jesús, por cargar con mis dolencias, con mis pecados, con mis faltas. Dile a Jesús, míralo a los ojos, ahí agonizando en la cruz. Trata de mirarlo. Llagado, todo su cuerpo es una sola llaga, destrozado por mí, por ti. Míralo ahí, totalmente herido, sangrando. Todo su cuerpo era un derramamiento de sangre. Jesús mío, queremos dejarnos bañar por tu sangre y por esa agua que salió de tu costado abierto. Rocíanos con esa agua pura como nos lo prometiste en el profeta Ezequiel. Queremos que cambies nuestro corazón por tu corazón, que arranques de nosotros ese corazón de piedra para darnos un corazón de carne como el tuyo. Jesús mío, te amamos, te amo. Dile con todo tu corazón, Jesús mío. Dilo en voz alta, Jesús mío, te amo. Te doy gracias, te alabo, te bendigo, te adoro. Gracias por haber muerto por mí. Yo quiero dar mi vida por ti, a cada segundo, con cada momento de mi vida. Que te sientas feliz por haber muerto por mí. Que tu sangre no quede infecunda en mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague por la atención, que tengan una feliz y santa semana de la Pasión y de la Resurrección.